Gracias por ponerse en sintonía a través de sus plataformas de información digital de Trinchera de la Noticia. Les habla Alberto Miranda. Esta tarde nos encontramos con el economista y experto en políticas públicas René Escoto, con quien estaremos abordando sobre las proyecciones económicas al cierre del año 2020, el incremento en las remesas y el impacto en la economía a nivel regional tras el paso del huracán ETA. Muchas gracias, René, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Alberto, por esta oportunidad de compartir ideas con tu teleaudiencia. René, ¿cuál es la perspectiva económica para el cierre del año 2020? Hemos visto que tenemos encima tanto una crisis sociopolítica, una crisis sanitaria, la crisis económica a raíz de estas dos últimas y asimismo por encima el paso del huracán ETA. ¿Cuál es la perspectiva económica que tienen ustedes para este cierre de año? Bueno, hay diferentes aspectos sobre los cuales uno pudiera visualizar cómo se va a cerrar el año. Uno de los aspectos más importantes tiene que ver obviamente con el empleo y el nivel de vida de las personas. Y las cifras ahí, aunque no se tienen cifras actualizadas del Banco Central, sin embargo, obviamente por proyecciones que uno puede hacer y por consideraciones de otras variables que afectan el empleo, todo te indica de que ya se ha venido cayendo el empleo. Bueno, hay unos datos más recientes, de hecho, sobre ese tema, y vamos a cerrar pues con un año de incremento en el desempleo abierto y de ingresos que no son suficientes para cubrir la canasta básica. Por el otro lado, hay una caída ya de hace 2 años muy fuerte de los trabajadores que tienen acceso al seguro social, y esto implica obviamente mucho más precariedad para los que han salido de empleo formal y ahora ni siquiera tienen acceso al seguro social. También, ¿verdad? Hay implicaciones para lo que es la demanda de bienes y servicios con gente desempleada. Entonces obviamente la demanda de otros bienes y servicios se cae en el país, pues, y por eso explica la caída del Producto Interno Bruto. Otros parámetros como las inversiones nacionales, que sencillamente no tienen los niveles que han tenido antes, porcentajes han ido cayendo, y en Nicaragua vamos a cerrar con niveles de inversión privada que no son iguales de los del año pasado ni el antepasado. Igual caso y más grave en el caso de la inversión extranjera, pues. El gasto público también ha disminuido, ¿verdad? Para el cierre del año se han hecho manejos presupuestarios de pasar unos gastos a otros, ¿verdad? Pero obviamente que no tienen ha venido cayendo pues en los últimos dos años. En lo que se refiere a exportaciones, estas afortunadamente no cayeron a como se temía, y muy probablemente se debe a que el COVID pues afectó mucho más cadenas de suministros a nivel global de productos más manufacturados, más procesados. A Nicaragua le golpeó relativamente menos eso porque producimos productos agrícolas, que es para la alimentación, y la demanda de este tipo de productos primarios, ¿verdad?, es siempre más o menos estable comparado con productos más procesados. Las exportaciones sí han caído. Antes de proseguir con las exportaciones e importaciones en el país, me gustaría saber cómo se maneja el desempleo abierto y la canasta básica en estos momentos en el país, y cómo podría terminar a cierre de año y a principios del 2021, y cuáles podrían ser también, cómo la población podría enfrentar esta problemática, sobre todo. Bueno, la canasta básica ha habido siempre un reto histórico de que el salario mínimo logre cubrirla, eso desde antes del 2018, ¿verdad? Obviamente
se agrava con las circunstancias del desempleo porque mayor competencia de los trabajadores están dispuestos a aceptar salarios más bajos e incluso lo que ha estado ocurriendo bastante es que se reducen los salarios. Las instituciones, ciertas empresas han decidido decir al trabajador, no te voy a despedir, pero te tengo que reducir tus honorarios. Entonces mucha gente lo sale aceptando, ¿verdad? Porque peor es perder el trabajo. Entonces, obviamente, la cobertura de la canasta básica se ha reducido, pues, por el salario formal. Obviamente, muchísimo más difícil en el sector informal. Pues, el subempleo nunca ha logrado conseguir a la canasta básica, ni lo logrará, ¿verdad? En ese tipo de condiciones de trabajo e ingresos que se logran tener. Y más bien, la gente que está en subempleo se mueve muy cercano a la línea de la pobreza, pues, en el sentido de poder satisfacer todas tus necesidades más básicas. Entonces, la situación se complica. Sobre ese mismo tema que preguntaste estaría el tema de las remesas, que por un lado complementa los ingresos insuficientes formales para conseguir la canasta básica, y por otro lado también conjunto de ciudadanos que no tienen empleo ni salario formal es un ingreso para al menos sobrevivir en las cuestiones más básicas, ¿no? Lo que ha sucedido es que afortunadamente no se desplomaron las remesas, y eso se debe por varios factores que tienen que ver con fenómeno muy particular en Costa Rica, Estados Unidos y España, que en lo neto implicó que no se cayeran, más bien que hayan aumentado las remesas. Otra cosa es hacia el futuro. Entonces eso ha servido de amortiguador tanto para trabajadores del sector formal, los que han quedado desempleados y los que nunca han estado empleados y están en el sector de subempleo. Entonces, las remesas han venido a lograr complementar la solidaridad de los nicaragüenses que están afuera, ha venido a darle un respaldo, un respiro en medio de esta crisis a miles de nicaragüenses. Entonces, el incremento de remesas que este mes, valga la redundancia, ha aumentado, es por la fuga de tanto de profesionales como de ciudadanos nicaragüenses que migran a otros países debido a la crisis que hemos azotado en estos últimos 3 años. Así es, o sea, han seguido miles de nicaragüenses a los Estados Unidos, a Costa Rica y a España. Las cifras lo demuestran muy ampliamente. Desde la crisis del 18, ¿verdad? Se fueron miles, y después con el agravamiento de lo económico y con el tema del COVID también se fueron otros, aunque no fue mucho en el tema durante el periodo del COVID por las mismas restricciones de viaje. Y más bien la tendencia se han dado, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ante la dificultad de conseguir empleo allá, de regresar. O sea, los migrantes nicaragüenses que se fueron a Costa Rica no pueden allá conseguir empleo y los niveles de ingresos para sostenerse allá mismo, y necesitan regresar al país, lo que significa menos remesas por el lado de Costa Rica. Pero el caso de Estados Unidos, España, es otra la historia. Como allá los gobiernos implementaron fuertes medidas de apoyo al que quedaba desempleado, entonces ellos pudieron seguir contratando, por ejemplo, servicios de cuidado que los nicaragüenses están allá. Entonces no perdieron su empleo el nicaragüense que está trabajando en Estados Unidos, lo mismo que España. El Estado gastó en beneficios para el desempleo a los españoles, y los ciudadanos españoles a la vez entonces pudieron mantener, ¿verdad?, el mismo demanda de los servicios de los nicaragüenses que han emigrado para allá. Pues eso fue un efecto positivo para Nicaragua de las medidas que tomaron en aquellos países a raíz de la pandemia. Ahora, regresando, mejor dicho, al tema de las exportaciones e importaciones, nos comentabas que las exportaciones no han caído a como se esperaba. Sin embargo, sucedió con lo contrario, con las importaciones. Sí, las importaciones están más vinculadas, ¿verdad?, al consumo nacional de bienes de consumo y también bienes de inversión. Entonces, en ambos aspectos, en ambos componentes se ha caído la demanda, ¿verdad? Lo de inversión, porque se ha caído la inversión nacional y extranjera, y también el consumo, porque la gente, con la situación que viene viviendo y las perspectivas hacia el futuro que no son positivas, obviamente es conservadora en sus niveles de consumo de bienes, ¿no? Entonces, por ese lado, lo que es el balance de solamente comercio de bienes y servicios, pues no está mal para el país.
Pero obviamente que no se estén importando bienes de inversión sí tiene sus consecuencias para el largo plazo, para el crecimiento económico. ¿Cuáles podrían ser estas posibles consecuencias debido a toda esta problemática de crisis, tanto ecológicas, ambientales que estamos viviendo, como el paso del huracán ETA para el año que viene? El huracán ETA tiene un golpe regionalizado en el noreste del país y ahí las afectaciones humanas y destrucción de bienes son fuertísimas. Hay una descapitalización bárbara de la población que vive allí porque la destrucción de tu casa, aunque sea muy humilde, realmente volverla a reconstruir es costosa. Vos podés tener algún apoyo en alimentos por un tiempo, en ropa por un tiempo, pero te has descapitalizado y ya estaba muy mal el nivel de vida en esa zona. Hay muchos, los que viven a lo largo del río Prinzapolca, el impacto ahí es bien fuerte y la posibilidad de cultivar y tener algo de ingreso en un futuro también se te han caído. Entonces, ahí el impacto es fuertísimo. Después, por las correntadas hay otros efectos un poco más hacia el Pacífico según el parteaguas del país, ¿verdad? El agua cayó relativamente más hacia la línea que parte agua de las cordilleras hacia el Atlántico, otra parte se vino hacia el Pacífico y tuvo algunos efectos por los ríos en ciertas partes, pero no ocasionó afortunadamente desastres de envergadura como en otros países, pues, y a nivel productivo. Sí, en el norte, en algunas zonas agropecuarias van a haber problemas con algunos productos. Afortunadamente ya golpeó cuando estamos terminando el ciclo agrícola. Y en el ámbito del café todavía no había madurado en buenas partes las plantas, el fruto del café, entonces aparentemente no va a tener un impacto muy fuerte, aunque en algunas zonas más al norte sí. Yo creo que va a afectar por el mismo hecho de daños a la infraestructura, los caminos, va a tener consecuencias, ¿verdad? En no poder recolectar los niveles de café de antes. Por el otro lado, entonces, René, algún tipo de crecimiento en los precios de los productos, de algunos productos de la canasta básica debido al paso del huracán. Probablemente no mucho porque ya estábamos terminando pues el ciclo agrícola, ¿no? Pudiera ser algunos productos típicos de hortalizas, ¿verdad? Que pueden ser afectados en algunos cultivos, en algunas zonas del país, pero no se puede predecir que va a afectar fuertemente lo que es la producción de alimentos en el país. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, sí van a haber afectaciones regionales en el noreste, ¿verdad? Muy serias que puede ocasionar, ¿verdad? Incrementar la inseguridad alimentaria y el hambre en poblaciones en esos sectores. Para ir cerrando esta entrevista, por otro lado, tenemos, ya volviendo al nivel nacional, y para las proyecciones del año 2021, tenemos la ley de agentes extranjeros, que se agrega a la desconfianza en el sistema financiero nacional. Y también, asimismo, crea una desconfianza en los inversionistas extranjeros. ¿Cómo ven los economistas ustedes el panorama en 2021 respecto a esta ley que afecta a la mayoría de organizaciones y entidades financieras? La inversión nacional como extranjera siempre toma en cuenta la estabilidad de sus inversiones y eso implica tener reglas del juego claras, ¿verdad? Cualquiera que fueran estas reglas, pero consensuadas y adaptadas y que te permitan decir, yo invierto para en los próximos 5 o 10 años tener muchas ganancias y entonces quiero saber que eso no se va a cambiar. Desafortunadamente, las cosas que pasaron desde abril para acá han cambiado todas esas reglas del juego en lo esencial. Es decir, es posible que no haya cambiado una ley inmediatamente después de abril del 2018, pero cambió todo el espíritu, las expectativas de las reglas del juego. También hay componentes de comunicación, de relaciones, de base de confianza, en donde no todo está escrito en una ley, sino que hay un entendimiento. Y eso se acabó en gran medida en las relaciones
que se quejan de eso, pues el sector privado, nacional y extranjero. Todavía hay reglas que permiten cierto grado de actividad a pesar de la depresión de parte de los inversionistas privados, pero eso se ha caído. Con nuevas leyes que son fuertes desde el punto de vista de la expectativa de cómo vas a sacar adelante tus inversiones, obviamente que cambia el panorama para los inversionistas que ya están, y obviamente que a los que no están y quisieran venir, les dice, bueno, si estas son las reglas en este país, yo no voy a este país, porque ¿para qué voy a complicar mi inversión y más en las situaciones que estamos? No se van. Hay otras implicaciones de las leyes que son fuertes, por ejemplo, para las enormes inversiones que han habido en tecnología de información y la comunicación, las de celulares, ¿verdad? Internet, porque ahí el tema de la confianza de los datos que tiene un usuario en una empresa que le estás pagando para que te dé ese servicio es básica, no solamente a nivel personal, sino que empresarial o el manejo financiero. Eso cambia mucho esa ley, las expectativas que tiene el usuario de los servicios de Internet y también la expectativa de la empresa de que ahora no va a poder asegurarle a nadie de que sus datos no se los va a dar a una instancia pública que por ley se lo va a tener que dar. Y eso es único en el caso de Nicaragua, lo que se va a estar dando de esa manera. No es que no haya que regular esas cosas, pero cómo se regula el contenido y cómo se presenta cuenta muchísimas veces más que el mero contenido de la ley. Y a nivel regional, ¿qué pasa? Que entonces los otros inversionistas en esa misma zona empiezan a tener dudas sobre qué pasa en Nicaragua, porque Nicaragua no está aislada en América Central, ni en comercio ni en conectividad. Eso es algo que las consecuencias las vamos a ver eventualmente. Estas empresas van a tener cuestionamientos de no solamente del usuario nicaragüense, sino que de otro que pase por estas empresas enormes de comunicación, que las dos que están en el país, 2 o 3, y van a tener duda de qué tanto se van a relacionar con Nicaragua. Incluso hay códigos de ética, de privacidad de los usuarios que tienen que cumplir a nivel internacional. Entonces, en algunas de ellas van a tener que buscar cómo solventar y recuperar la confianza de todos sus actores. Se esperaría, para finalizar, que se mantengan congelados el salario mínimo en todos los trabajadores. ¿Salario mínimo se mantendría congelado para el 2021? Esa es las señales que dan de bien el Estado, que se van a mantener congelados, al menos lo que es los salarios en el sector estatal los van a mantener congelados. Si va a haber una renegociación de vuelta para incrementarlo, hay que ver qué es lo que va a hacer finalmente el Estado en ese sentido. Es necesario indiscutiblemente aumentar los salarios mínimos porque no están dándole abasto para cubrir la canasta básica. Eso obviamente tiene presión sobre los márgenes de utilidad de la empresa privada, que ya están bajos, ya están con una serie de crisis. Entonces eso va a ser un tema bastante dificultoso de manejar. Esto solo amerita una respuesta integral de país, no lo puedes resolver pedacito por pedacito, ¿verdad? Tenés que ver la integralidad, un paquete completo para el país. Muchas gracias, René, por acompañarnos esta tarde. Fueron declaraciones del economista René Escoto, quien nos abordaba sobre las proyecciones económicas al cierre del año 2020, el incremento en las remesas y el impacto en la economía regional tras el paso del huracán ETA. Recuerde que para esta y más información visítenos y léanos a través de nuestra página web en www.trincheraonline.com.ni y asimismo seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Reportó para Trinchera de la Noticia Alberto Miranda.